entonces de igualdad recibe dos entradas de n bits y las compara a n bit, las compara bit a bit. Si todos los bits de la primera entrada son iguales a los bits de la segunda entrada, va a arrojar un 1. Y si no, va a arrojar un 0. Siempre, ¿no? Vayan pensando en lo que les dije de esto de que estos circuitos podría pensarlo lo que hacen como en un algoritmo, en un código, y después llevar eso a un circuito, ¿ya? Si se dan cuenta, las cosas que estamos viendo, estos elementos sirven como algunos de los elementos que usamos normalmente cuando programamos, ¿sí? Por ejemplo, el sumador para sumar, para comparar, y con eso tenemos más herramientas para llevar estas ideas de algoritmos que tenemos en nuestra cabeza a un circuito, ¿sí? Y normalmente, además, en el curso obviamente vamos a ver unos pocos elementos. Cualquier otro que a ustedes se les ocurra probablemente va a existir. Así que si en el futuro tienen ideas más avesadas, pueden con confianza buscar y probablemente va a haber el componente que haga lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ya, entonces la implementación para 4 bits sería esta, donde ponemos en paralelo 4 XOR negados. ¿Ya? El XOR, si ustedes se fijan, una forma de interpretarlo es que va a decir si las dos salidas son diferentes o no, ¿ya? Porque si recibe 1, 0 o 0, 1, entrega un 1. Y si las dos son iguales, entrega un 0, ¿cierto? En el caso de 0, 0 o de 1, 1. Por lo tanto, si lo negamos, la salida nos va a decir si ambas entradas eran iguales, ¿sí? Y usamos eso para comparar aquí bit a bit, cada uno de los bits, y ponemos todos los resultados en un AND, ¿ya? Y por lo tanto esta salida va a ser igual, nos va a entregar un 1 si bit a bit estos dos números eran iguales, ¿sí? Se me acaba de resolver la duda. Ya, qué bueno. ¿Alguna pregunta respecto al comparador? Ya. Hay otro comparador que nos puede servir, que es un comparador de magnitud. De hecho, en un curso, en un kit que di por ahí, se pueden usar de esto, ya que están también en Logisim, o en Logisim creo que hay unos que hacen las dos cosas de una vez. Entonces, esto nos permite comparar dos números y ver si uno es menor que el otro, ¿sí? Entrega un puro bit que nos va a decir si A es menor que B, ¿ya? Donde A es una entrada que viene en n bits y B es una entrada que viene en n bits. Para hacer eso, lo que hace este circuito es restar ambos números, ¿ya? Y luego mirar el bit más significativo, que es el bit de signo. Lamentablemente creo que eso no lo hemos visto todavía, pero por ahora créanme que yo puedo realizar una resta de dos números con un circuito simple, de hecho con nuestro sumador, y en el bit más significativo vamos a obtener el signo. Por lo tanto, si yo resto A menos B, el signo me va a decir si el signo es positivo, o si, digamos, si el número que queda acá es menor o igual que 0, va a significar que A era menor que B, ¿sí? Si el número era menor que 0. Ya. Entonces lo que hace esto es tomar ese bit. Después quizás voy a volver a esto cuando hablemos de la resta para que quede más claro. Ya. Y finalmente lo último que vamos a ver en esta clase son los shifters. Ya, los shifters lo que hacen es tomar un número que tiene n bits y desplazar los bits hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Por ejemplo, si tengo el siguiente número, el borrador está usando para la televisión, pero si tengo este número, ¿ya? Yo podría moverlo hacia la derecha en un bit, ¿ya? Y me quedaría esto. ¿Sí? O en 2 bits o en n bits, ¿sí? Si al hacer este desplazamiento simplemente estoy haciendo una operación de shift,
lo que voy a agregar en los bits que quedaron, o sea, no sé si quedó claro, pero lo que hice fue mover estos 4 bits de ahí. Estos 4 bits de acá hacia la derecha, ¿sí? En una posición, ¿ya? Y acá me quedó un bit que está en principio indefinido por esta operación, pero lo que vamos a hacer es que en el caso de shift vamos a ir agregando 0 ahí, ¿sí? Hay otros elementos súper parecidos que se llaman rotadores y producen la operación de rotar o rotate. Y lo que hacen eso en ese caso es que el bit que me estoy comiendo acá lo agrego por el otro lado, o sea, es como circular, ¿sí? En este caso este bit se pierde, ¿ya? Y aparece ahí un 0. ¿Ya? Entonces, estas son operaciones que son importantes y en la próxima clase va a quedar claro por qué. Pero podemos tener, por ejemplo, un shifter hacia la izquierda que se nota así como menor, m, donde m es el número de bits que se están desplazando, ¿sí? Bueno, y la salida I sub j, o sea, el elemento j de la salida, va a ser 0 si j es menor que m, o x sub j menos m si j es mayor o igual que m, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo acá. O sea, todos los espacios que queden acá se van a rellenar con 0 y el resto se va a mirar en m corrido hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de cuál desplazamiento estábamos haciendo, ¿sí? El desplazador hacia la derecha es análogo, que es este caso, el caso para m igual 1, pero podría ser m igual a cualquier número que esté entre 0 y el número de bits que venga. Y una implementación como bien obvia, por ejemplo, de un desplazador hacia la izquierda con m igual 1, es simplemente cablear la entrada hacia la salida en forma desfasada, ¿sí? Y como dijimos, hay una entrada que se va a perder, ya esta queda desconectada y no se usa para nada. Y en este caso, esta salida le vamos a conectar una constante de 0, ¿sí? El J vendría a ser el bit menos significativo, ¿cierto? ¿Aquí? Claro. No, aquí J es cualquiera entre 0 y n-1. O sea, pero perdón, J igual 0. J igual 0 es el menos significativo, ¿sí? Ya. Otro elemento que es un paso más allá y que es muy importante son los shifters condicionales. En este caso, además de la entrada y la salida y de tener determinado un m, que es interno y propio de cada circuito, tenemos una entrada de un bit que es el que nos va a decir si hacemos el shift o no, ¿sí? Entonces la salida en este caso va a ser igual a la entrada, exactamente igual, si c igual 0, ¿ya? O sea, con este c podemos habilitar o deshabilitar el desplazamiento. Si c vale 0 no se produce desplazamiento y la salida es igual a la entrada. Pero si c es igual a 1, entonces la salida va a ser igual a la entrada desplazada en m, ¿sí? Y por supuesto tenemos la versión hacia la izquierda y la versión hacia la derecha de los shifters condicionales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, para hacer right shift, ¿va a riñar con 0 también o con 1? Con 0. Siempre con 0. Aquí en la diapositiva anterior está, claro, ahí rellena con 0 en el caso del left shift y con 0 en el caso del right shift. Obviamente los ceros van en el lado distinto. Ya, no se alcanza a ver todo, pero lo que se alcanza a ver es suficiente. Lo que tenemos acá es un shifter no condicional hacia la derecha con M, y tenemos C que está alimentando a un MUX. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda lo que es un MUX? Un multiplexor, muy bien. ¿Y qué hace un multiplexor? Muy bien. Selecciona una de las entradas y la tira a la salida a través de un selector. Exacto. El MUX
selecciona una de las entradas y la, tira, y la salida la hace igual a esa entrada. En este caso, el MUX tiene un solo selector, un bit selector, por lo tanto hay dos entradas que puede seleccionar. ¿Ya? Ahora, este MUX es un MUX que tiene un plus respecto al que vimos en la clase pasada, porque es un MUX, una generalización multi-bit. ¿Ya? Es decir, este MUX tiene dos entradas, pero cada una de las entradas tiene n bits. ¿Ya? Y la salida también tiene n bits. Entonces, con un bit, que es el bit selector, yo selecciono cuáles n bits, ya sean los de la primera entrada o los de la segunda entrada, voy a copiar en la salida. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría implementar eso en base a MUX de los que vimos con un selector y entradas y salidas de un solo bit? Mucho MUX en paralelo. Claro, poniendo n multiplexores en paralelo y conectando el selector, el bit selector que tengo, a todos los bit selectores de los multiplexores que tengo. Y conectando cada uno de los bits de entrada a cada uno de los multiplexores, cada uno de los bits de la otra entrada a cada uno de los segunda entrada de todos los multiplexores, y conectando las salidas de cada multiplexor a cada uno de los bits de la salida de este multiplexor de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, este multiplexor, como siempre, nos está sirviendo para elegir una u otra entrada y arrojar esa a la salida. ¿Cuáles son las entradas que quiero elegir? Bueno, esta fórmula de acá me lo está diciendo claramente. Lo que quiero es que cuando c valga 0, entregar directamente la entrada. ¿Sí? Y cuando c valga 1, entregar la entrada desplazada en m. Entonces lo que hago, siguiendo la misma lógica que usamos en el ejercicio de la clase pasada para hacer esa calculadora, es producir ambas salidas simultáneamente y usar el MUX simplemente para elegir cuál voy a arrojar por la salida del circuito. ¿Sí? Entonces, por un lado, voy a alimentar al MUX para el caso a igual 0 con directamente la entrada, y por el otro lado, cuando a igual 1, en la entrada del MUX que es seleccionada cuando a igual 1, voy a alimentar el MUX con la salida del shifter, que es la entrada desplazada, ¿cierto? Y por lo tanto, en la salida del MUX, que está conectada directamente a la salida del circuito, voy a tener la entrada si tengo c igual 0 o la entrada desplazada si tengo c igual 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, finalmente, si se recuerdan, entonces vimos que habían shifters que siempre desplazan. Hay shifters pero que tienen un m fijo, ¿ya? Después hay shifters condicionales que también tienen un m fijo, pero que yo puedo elegir cuándo desplazan y cuándo no. Y si no desplazan, entregan directamente la entrada. Y hay un tercer tipo de shifters que son mejorados, donde yo puedo decirle cuánto quiero que desplacen. Y que por lo tanto es como una generalización de los dos anteriores. Porque si, por ejemplo, yo quiero que no desplacen, puedo decirle desplaza 0. ¿Sí? Si quiero que desplacen el máximo, le puedo decir desplaza el máximo o cualquier número entre medio. ¿Ya? Y puedo hacer que desplacen con un m variable. Ese m va a ser una de las entradas de este shifter, de este barrel shifter, y por supuesto va a ser un número que va a estar codificado en binario también. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo sería la implementación. Primero, antes de ver la implementación, veamos cuál es la interfaz de este circuito. Tenemos una entrada, tenemos una salida, ¿ya? Y además tenemos acá n bits que nos van a decir cuánto queremos desplazar. O sea, acá está codificado en binario el m. ¿Se entiende? Si yo tengo n bits para codificar m, ¿cuánto podría desplazar? ¿O entre qué rango podría desplazar? Exacto, entre 0 y 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Porque puedo codificar hasta 2 elevado a n menos 1. Ahora, ¿cómo se implementa eso? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser tomar varios shifters condicionales, ¿ya? Con m distintos, y los vamos a poner en serie,
al ponerlos en serie, estamos utilizando la siguiente propiedad que es más o menos obvia. Que si yo tomo un número y lo desplazo en n bits, y después tomo el resultado de eso y lo desplazo en m bits, es lo mismo que si hubiese tomado el número original y lo hubiese desplazado en n más m bits. ¿Cierto? Es lógico eso, ¿no? ¿Sí? Ya. Y entonces lo que vamos a hacer acá es aprovecharnos de eso y aprovecharnos también de qué significa la codificación en binario de un número. ¿Ya? Cuando yo estoy codificando en binario un número, lo que estoy diciendo es, voy a tomar el x sub 0 y lo voy a multiplicar por 2 elevado a 0. Después voy a tomar el x sub 1 y lo voy a multiplicar por 2 elevado a 1. Así hasta el dígito n, y después todo eso lo voy a sumar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es decir, ya, yo tengo un número acá codificado en binario, y lo que voy a hacer es descomponer ese número en binario en puras potencias de 2. Y como yo sé que digamos, la suma de estas potencias de 2, que son los dígitos que tienen un 1 en el número binario, va a ser igual al número de veces que quiero desplazar, lo que voy a hacer es hacer desplazamientos secuenciales en esas potencias de 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero desplazar en 3, lo que voy a hacer es descomponer eso en binario y voy a desplazar en 2 y después en 1. ¿Sí? Que es exactamente equivalente al número, a los bits que van a venir habilitados acá para codificar el m, ¿cierto? O sea, el m va a venir puro 0, un 1 y un 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este circuito? Va a haber una entrada, al principio van a haber puros 0 en el m, porque hay puros 0 salvo los dos últimos bits, en el ejemplo que estamos dando. Y por lo tanto todos estos desplazadores de acá no van a hacer nada, que son condicionales, van a entregar directamente la entrada. ¿Sí? Cuando lleguemos al segundo menos significativo, recién vamos a realizar el primer desplazamiento, que va a ser un desplazamiento en 2. ¿Sí? Y después vamos a tomar esa entrada que está desplazada en 2 y vamos a llegar al último desplazador, que también va a recibir un 1 acá en el C, y por lo tanto va a desplazar en un bit más. Y ahí vamos a lograr el desplazamiento en 3 bits, o en 3 posiciones si quieren, de la entrada que queríamos. ¿Se entiende la idea? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo hago que eso sea secuencial? Porque se supone que en el mismo instante de tiempo le entrego el número y eso tiene que ir repartido. Esto va a tomar un tiempo en entregar la respuesta correcta. ¿Sí? Es un circuito asíncrono, pero que va a tomar un tiempo. Igual que el sumador está en cascada. En general, cualquier circuito que sea en cascada va a tener el problema de que internamente, como se producen estas, como entre comillas, variables intermedias que tienen que calcular un circuito y después se usan como entrada en otro, se pueden producir salidas en tiempos muy pequeños, inesperadas o no deseadas. Y el tiempo total para obtener el resultado correcto va a depender de, a lo mejor, de cuántos elementos están en cascada, se están realimentando, ¿cierto? ¿Respondí la pregunta? Ya. Una cosa importante que es importante que se fijen acá es que estamos construyendo un barrel shifter, o sea, un componente que nos puede desplazar en un número arbitrario que nosotros queramos de componentes, o sea, de posiciones, perdón, los bits, a partir de shifters condicionales que tienen un m fijo. ¿Cuál es el m de cada uno de estos shifters? Las potencias de 2, ¿cierto? Tenemos uno de 1, después uno de 2, después uno de 4, uno de 8 y así hasta 2 elevado a n-1, donde n es el número de bits que están aquí. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, esa es la clase de hoy. Hay un último trabajo, ya 10 minutos, así que probablemente vamos a tener que